Buenas tardes, licenciado. Hoy voy a hablar sobre la antropología para el turismo de la religión. Desde la época clásica griega, se dio gran importancia a la religión como un fenómeno social desde dos puntos de vista: el aspecto cultural y aspectos empíricos. En el aspecto cultural están los aspectos teológicos, rituales y ceremoniales. En los empíricos están las experiencias con la religión. El historiador Plutarco insiste que los dioses son una imagen de los hombres y no viceversa. Desde la caída del Greco romano abundan precursores antropológicos que aportaron que la religión de la sociedad y la cultura. Pero no fue hasta mediados del siglo XIX, del surgimiento de la antropología profesional, que la religión adquiere importancia. La punta de partida sobre la religión de Taylor es el concepto de la idea del alma. El hombre primitivo llamaron la atención dos cosas, que es la muerte y durante el sueño. Un paso más de su evolución deriva la supervivencia del alma y describe la necesidad de un más allá, donde el alma recibe su recompensa. Posteriormente se derivan el dualismo de dioses, que en este caso vemos los buenos, los malos, la luz y tinieblas. Taylor se enfocó en la magia y la hechicería como cosa distinta de la religión. Para él, la religión principalmente era animista. La magia lo considera asociaciones erróneas entre causa y efecto. Taylor percibe una semejanza, la magia y la hechicería, porque ambas presuponen causa y efecto. ¿De qué manera? Pues de que las personas pueden predecir con cierta exactitud lo que puede pasar con lo que ha ocurrido. Los estudios de Spencer son similares a los de Taylor que hay en la actualidad. Lo usan los sociólogos, los antropólogos para los estudios de la religión. Luego hablamos de Taylor en sus descubrimientos posteriores sobre cultos a dioses supremos, y hablamos del cristiano en Europa, consideradas muy primitivas. William Robertson Smith, para él la magia y la religión estaban muy asociadas. La única diferencia eran los fines. La religión da al hombre valor, bienestar y confianza. La magia es usada por medio para contraer los poderes del enemigo. Generalmente estos son necesidades individuales. Asimismo, la magia es más antigua que la religión. En su libro discute los fundamentos de la religión, especialmente las características de las culturas primitivas. Emilio Durkheim recurre a un paradigma para hallar la fuente de los sentimientos religiosos. Sin embargo, esta difiere. Freud explica la religión psicogenética y Durkheim la sociogenética. Durkheim rechaza lo que hizo Taylor
Él piensa encontrar la religión más arcaica, siguiendo un principio. El principio es: no hay religión mejor ni peor, verdadera o falsas, pues todas corresponden a una determinada existencia humana. Para él, la religión es un fenómeno social formada por mitos y creencias. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos acerca de la antropología de la salud. La antropología de la salud es el estudio de la salud y la enfermedad que pues necesita tener en cuenta no solo factores biológicos, también factores que podrían ser sociales, culturales, económicos, psicológicos y éticos, todo relacionado al ser humano, ¿no? Y pretende comprender todos los fenómenos implicados en la ciencia y en la actividad que llamamos medicina. La antropología de la salud es en el análisis de los factores culturales asociados a la salud, que son tres. Estas son antropología social y cultural, que estudia el comportamiento social y cultural del hombre; la antropología de la salud, que es una rama que estudia antropología social y cultural, que estudia los sistemas médicos y las dimensiones culturales de la enfermedad. También tenemos la antropología físico-biológica, que es el número biológico del cuerpo humano y de sus variaciones en el tiempo y el espacio. La antropología médica es una disciplina cuyo objeto siempre estuvo cercano a la práctica médica desde la antigüedad, y más aún con la actual globalización en nuestro mundo actual. Bueno, en el Perú la antropología médica no nace netamente de los antropólogos, sino de los propios médicos en el siglo XVIII, donde anteriormente era la época colonial, ¿no? El surgimiento de la antropología médica en el Perú surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el Perú. Ya independientemente surge con un dilema sobre su relación entre las republicanas emancipaciones y los nativos de la Amazonía. Esto nos quiere decir que entre el siglo XIX y XX, los republicanos emancipados consideraban salvajes a los nativos amazónicos. A las personas se les creía inculto, y la única solución para el país en ese entonces era desaparecer físicamente, o de otra manera poderlos aculturar, ¿no? Convirtiéndoles a la cultura occidental. Frente a ese grupo de médicos, la mayoría provincianos, porque sus raíces eran culturales, familiares, étnicas, quienes tenían vínculos con estas sociedades, ¿no? Tradicionales, quien levantaron una pequeña barricada de resistencia a estos médicos con influencias provincianas. Dentro de este grupo habían médicos notables, habilosos, que en el inicio probablemente desde su nativa Ancash, haciendo el estudio como el susto, el mal del ojo y sus diversas plantas medicinales, que tuvo que alternarse paralelamente y acomodarse, por así decirlo, a una rama de la medicina, por el cual podría ser o es la farmacología, para poder subsistir, ya que los temas tradicionales no eran conocidos en aquel entonces. Uno de los personajes muy conocidos también, quien se enfocó a lo que es el origen amazónico y defendía eso, era Julio Cetello, quien también dedicó parte de su experiencia y tiempo en la actividad de la medicina tradicional, ya que no tuvo mucha acogida. Pero el de Carlos Alberto Seguía, quien vio un enfoque novedoso y nuevo, pero no tuvo un seguimiento necesario como debería de haber sido, ¿no? En los años 60 el tema de la antropología entra al Perú de mano de los antropólogos.
y con influencia de la antropología cultural norteamericana, que a sus diversos campos incorpora el reconocimiento de las sociedades tradicionales y dentro de ellos sus prácticas rituales de salud y temas vinculados. Es ahí que la antropología de la salud empieza a adaptarse en nuestro país. Pero es lamentable, a pesar de nuestra enorme diversidad cultural que tenemos, no tengamos una formación básica de antropología médica, ya que en los planes de estudio de algunas universidades nacionales, tanto como particulares y estatales, no incluyen esta medicina, esta rama de la medicina tradicional. Pues la antropología médica se debe incorporar como un eje central para cualquier profesión. Continuando con el video, voy a exponer sobre la antropología de la simbología. Este enfoque antropológico nos permite observar la cultura desde el punto de vista de sus símbolos. Bien, ahora tenemos como dos grandes personajes de la antropología de la simbología, a Clifford Geertz, que vamos a hablar bastante sobre este personaje que nos da a conocer sobre la antropología de la simbología como un ente que vamos a estudiar mediante la interpretación para poder acceder nosotros hacia una determinada cultura. ¿Qué es la antropología simbólica? Nos dice: es aquella que considera que la cultura es un sistema de símbolos y significados compartidos por una comunidad y se centra en estudiar básicamente en la manera en cómo el ser humano se manifiesta a través de símbolos. Bien, esto es una de las principales definiciones que nos da Clifford Geertz, que nos dice que las diferentes maneras en que la gente pueda entender su alrededor. Y también que la gente pueda expresarse mediante los símbolos, su cultura que tiene a nivel local. Bien, ahora tenemos algunas características de la simbología, de la antropología simbólica, que la primera es: los signos y símbolos permiten transmitir ideas en todas las culturas. Además, desarrolla exigencias de comprensión y proporcionan facilidad de percepción y memoria. Esto es cierto, que los signos y símbolos nos van a permitir a nosotros poder recordar, digamos, una cierta cultura mediante un signo que nosotros podamos ver, ya sea en la cultura antigua o en la cultura contemporánea. Otra de las características es: los símbolos pueden componerse de manera realista, mientras que los signos son menos complicados que los símbolos. Entonces, esto es lo que hace rato les expliqué, que nosotros vamos a poder describir una cultura mediante esos símbolos. Bueno, continuando con la exposición, pasamos al tema de la antropología de la educación. La antropología de la educación es una disciplina que recién se está implementando en estos últimos años. Es una actividad de reciente aparición que forma parte de algunos planes de estudio de las carreras destinadas a formar profesionales de la educación. Eso quiere decir que ya en estos últimos años se está dando lo que es en algunos centros educativos, sobre todo en universidades como particulares y estatales, donde se está dando a conocer esta disciplina de la educación antropológica, donde los jóvenes ya pueden ir recibiendo diferentes perspectivas acerca de nuevas informaciones. La primera forma de antropología educativa se ha desarrollado en el seno de la antropología cultural. Entonces podemos decir que también la antropología educativa es una rama o parte de la antropología cultural, y los estudios sobre pequeñas comunidades intactas. En dichos estudios era necesario analizar las prácticas de la crianza de los niños y los procesos de enculturación. Y con esta disciplina se ha tratado de estar viendo cómo es que los niños, los adolescentes,
en el transcurrir de los años van adoptando sus modos de actuar, de pensar, ya que viene de una familia. Y más que nada, con este tema lo que se trata de buscar es cómo ellos aprenden y por qué aprenden cualquier cosa, ¿no? En su vida, en cualquier actividad. La antropología de la educación se pregunta sobre cómo se educan los seres humanos. Lo que decía hace un momento, quiere saber cómo se educa cada persona en una cultura concreta, cómo la civilización se transfiere de una generación a otra. También describe el proceso de aculturación con rasgos universales. O sea, que quiere decir cómo se educa el ser humano y por qué, como les decía en un momento. Es como una cadena que va a ir analizando desde que un ser humano nace hasta lo que es, digamos, hasta el último día de su vida. Va a ir estudiándole cómo ha ido adoptando nuevos pensamientos, las costumbres, tradiciones y todas estas cosas. La antropología de la educación aporta conocimientos sistemáticos porque lleva a cabo investigaciones sobre los modos, valores y estilos de vida, a quien se educa, sobre el proceso y sobre los contextos e instituciones donde se lleva a cabo la educación. La antropología en el ámbito educativo mayormente es al profesional, digamos, a la persona que se encuentra en las universidades, darle un sentido de su vida sobre cómo ha ido aprendiendo, darle una definición de sus creencias, darle una definición de las costumbres que él actualmente tiene.